Bueno chicos, ya terminamos la mochila mandala. Hoy lo que les voy a mostrar es cómo se pega la cargadera que se hace en telar mapuche, fajón paleteado en telar mapuche, cómo se costura a la mochila. Tienen mucha inquietud en esto y les digo que es más fácil que cualquier otro fajón a la hora de pegar. Les voy a enseñar. Yo ya costuré esta, el cordoncito está suelto, está por dentro pero está suelto. No se ven hilos ni por dentro ni por fuera. Lo que me ayuda es que el fondo del fajón es negro, el borde es negro y esta línea, que no fue intencional, me funcionó mucho. Entonces les voy a mostrar. Yo tengo este lado. Chicos, siempre que peguen un fajón, lo tienen que traer derechito, 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 derechito a este lado. Miren, así, derechito. Este fajón se ve con dos diseños porque es en telar mapuche. Es paleteadito, muy hermoso. Y acá yo tengo separado con un alfiler donde va a ir, ya medí, lo primero que todo es eso, sí tiene que quedar perfectamente parejo. La forma de medir, yo aprovecho, paso una agujita o un palito y alargo esto bien, que quede bien derechito. Y la idea es que el fajón quede bien en el medio. Esa es la idea, que quede perfectamente en el medio. Voy a quitar este alfiler porque lo tenía para que ustedes vean. Miren, ahí en el medio del fajón, que al cerrar o doblar el fajón quede perfectamente ahí. Y este borde, esta línea negra me va a funcionar para hacer la costura abajo y esta línea negra la costura arriba. Porque si vamos a costurar pasando la aguja para allá, para acá, para allá, para acá. No es como otros fajones que les he enseñado, que no se debe de pasar la aguja hasta el otro lado. Por el contrario, este sí. Para esto vamos a ocupar un metro de hilo, preferiblemente gruesito. Y si no, pues lo agarran doble si tienen crochet. Yo prefiero este que es como estilo macramé. Me gusta mucho porque es más resistente. Bueno, listo, 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 listo. Ya tenemos aguja e hilo. Y vamos a costurar. Para mí esta es la cargadera más fácil de pegar porque sí puedo pasar la aguja para allá y para acá. Pero gracias a que el color negro tiene donde camuflarse. Miren, pasé de afuera, de adentro hacia afuera y ahora de afuera hacia adentro. Acá voy a hacer un nudito. Siempre se debe de hacer el nudito y estos hilos no cortarlos tan pequeños. La idea es guardarlos para que queden por dentro del tejido. Y vamos a empezar. Acá hago doble costurita en el borde siempre, chicos, 2-3 puntaditas, 2-3 puntaditas y más en este caso pues de que el borde nos ayuda a disimular muy bien, vean, 2-3 puntaditas. Esta es la parte más fácil, pero recuerden que la mochila va a llevar todo el peso acá, entonces sí tiene que quedar muy bien. Y empezamos a costurar. Puntaditas cortas, miren. Y aquí me devuelvo para atrás. Miren. Y acá atrás, utilizando solamente, vea, el borde agarrándolo completo. Y la distancia de más bien un puntito bajo, o sea, que sea lo más cercana posible. Miren, acá lo paso para abajo para que ahí no se vea mi hilo negro. Y en caso tal de que se vea el hilo negro, miren chicos, quiero que entiendan es que las puntadas son cortas. Vean, el punto que sigue, ahí, en ese punto que sigue. Como lleva tantos puntos negros, no importa si de pronto se alcanza a ver la puntada, no se va a diferenciar si es del fajón o de la puntada que yo le estoy dando. Entonces, esa es la ventaja que ustedes siempre deben de tener en cuenta. Cuando ustedes van a hacer un fajón, traten que la última vuelta de la mochila combine con el fajón. Si este fajón, todo lo que lleva negro es blanco, esta última vuelta de la blanca. No pasa nada. Y lo mismo los bordes. Si esta última vuelta es negra, como en mi caso, que es totalmente negra, pues ustedes la hacen la orilla del fajón negra. Eso es lo que hay que tener en cuenta. ¿Listo? Teniendo eso claro,
seguimos costurando. Acá. Punto, punto, punto. Puntadas cortas. Y así voy terminando, chicos. Recuerden que sean puntadas cortas. Es que la idea de que sean puntadas cortas no es otra, sino no tener que pasar más costuras. Porque si usted hace puntadas largas, pues sencillo, pasa varias puntadas. A mí no me gusta pasarle tantas puntadas. Entre más costuras se le hacen, menos fácil es disimularla. Entre menos costuras, más fácil es evitar que se vea lo que usted hizo. Recuerden que los terminados es lo que le da la calidad a la prenda. Usted puede trabajar muy bien una prenda y si a la hora de terminarla preciso la embarra, ya ahí se perdió posiblemente una semana de trabajo o más. Miren, acá en el borde siempre se pasan varias puntadas. Siempre se ven de pasar 2, 3 puntaditas para que esto sea el soporte del fajón. Sí, es muy importante. Lo mismo hacemos en la parte de abajo, costuramos aprovechando esta línea oscura. Bien costuradito, si su hilo no es muy resistente, puede pasar 2, 3 veces la costura, pero yo prefiero una sola costurita bien cercana. Recuerden que es con el mismo hilo que se tejió la mochila. Si es muy delgado, pues usted aprovecha y lo agarra doble. Yo acá rematé y lo único que voy a hacer es esconder mi hilo alma. Miren, todo esto me sirve a mí para esconder mi hilo alma. Ahí, y vuelvo y lo paso de esta forma. Así, listo, cortamos y ya. Este también lo voy a esconder. Eso es todo. Pegar un fajón no es nada complicado, y menos cuando es un fajón como este, que se puede perfectamente esconder las puntadas que se hacen. Con eso queda terminada, pegada mi cargadera. Muy hermosa, me encanta cómo se ve. Sí, quedó derechita, quedó preciosa. Sí, sí me gusta, sí se ve bonito, sí se ve bien agradable, y sobre todo me falta acá emparejar un pompón, y sobre todo que es doble faz. Listo, chicos, así se termina. Con eso ya damos por terminada esta hermosa mochila.